Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hoy el programa coincide con el estreno de la nueva temporada de Bridgerton, una de las series más comentadas de los últimos años. Pero antes del fenómeno global, hubo libros. La historia nació en las novelas de Julia Quinn, que hicieron de este romance histórico un éxito editorial. Para conversar sobre cómo esta saga pasó del papel a la pantalla y qué se gana o se pierde en este proceso, nos acompaña Lali Arce. Bienvenida, Lali, estoy muy contenta de que podamos tener este programa juntas. Muchas gracias por la invitación, emocionada también por los temas de los que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar entonces. Cuéntanos, por favor, ¿por qué crees que esta saga ha enganchado tanto, sobre todo en el público juvenil? Yo creo que lo más importante de todos los libros de Bridgerton es que, más allá del romance y que se centran en una relación amorosa, es todo el tema familiar que está involucrado. Las risas, los hermanos, que los vemos año tras año crecer a cada uno de ellos. Y creo que eso es lo más divertido, lo esencial de esta saga de libro, y por lo cual mucha gente se engancha también. ¿Y crees que ha pasado aquí que primero han visto la serie y luego el libro, o primero el libro y luego la serie? Yo creo que hay un mix bastante interesante, porque cuando la serie se hizo muy popular, la gente corrió a buscar los libros, porque claro, esperar 2 años entre temporada y temporada era como, a ver, yo necesito saber qué pasa con los personajes que tanto quiero. Pero sí hay un fandom muy grande. Y ahí el rango de edad varía mucho, de gente que ya había leído los libros previamente y gente muy chica que está empezando a leerlos gracias a la serie. ¿Cuántos libros son? ¿Por dónde tenemos que empezar? De hecho, se empieza por El Duque y yo, que es el libro que abarca la relación de Daphne, que es la hermana mayor de los Bridgerton, y tenemos un libro por cada uno de los hermanos. Así que hay bastantes, son ellos entre 7, 8 y vamos viendo libros adicionales también a la saga, que son extras, algunos son epílogos, otros son historias muy cortitas, cosas que han ido sacando después de que la serie también se publicara, así que material para largo hay. Y aquí en Perú hay una especie de grupo de fandom que está muy intenso con el tema de la serie, con el tema de los libros. Yo creo que año tras año ha ido creciendo, si bien cuando salió la serie en la primera temporada, creo que el fandom estaba un poquito ahí calmado, medio entre muertito y que se levantaba. Ya ahora en esta temporada veo que se organizan muchos watch party, que hay eventos, la gente organiza bailes, entonces toda la movida va creciendo poco a poco con la serie, con los libros y con el fandom. Ahora, hay un tema que a mí me parece clave para estos, pues la saga es la temática, el tiempo en el que surge, ¿no? En el que se desarrolla la historia, porque tendemos siempre a romantizar todo, cuando sabemos que no necesariamente en esa época ha sido así. ¿Cómo podemos distinguir o cómo nos podemos distanciar? O mejor aún, ¿nos debemos distanciar del romanticismo? Yo creo que es muy importante, por un lado, la serie de libros y la serie como televisiva son muy diferentes y cada una va por su lado, pero es muy importante conocer el contexto en el cual están ambientados los libros, más allá en este caso del que fueron escritos, sino el ambientado, justamente para entender por qué tenemos por un lado los bailes todos lindos, los matrimonios, que en los libros se ven que son por amor, pero en realidad sabemos que en esa época eran muchos forzados, era para pues hacer algunas cuestiones ahí entre familias, para seguir teniendo las tierras, seguir teniendo las casas, entonces es conocer mucho del contexto, pero también disfrutar la historia. Es una historia de ficción que sí te invita a enamorarte de los personajes, de las situaciones, de las casas, de las cosas que van pasando. Y por otro lado, la serie también fue muy clara al decirte estamos adaptando esta época en específico, pero le estamos poniendo música moderna, le estamos romantizando, estamos incluyendo personajes de distintas etnias, cosa que en la época no era pues realmente lo que se solía hacer. Y nada, es investigar un poco del contexto, pero disfrutar también la historia que nos plantean. Ahora, has dicho algo clave, ¿no? Disfrutar, porque a veces creemos o tendemos a creer que la literatura siempre nos tiene que enseñar algo. Y en este caso, no necesariamente sí. Y creo que en general la literatura está para disfrutarla, porque no es un salón de clases, ¿no? Entonces, ¿cómo los jóvenes, según tu perspectiva,
han incurrido además en esta serie y en otras que se parecen, ¿no? Por ejemplo, yo pienso siempre en Harry Potter, pero estamos hablando de contextos diferentes, de públicos distintos. ¿Es cierto que el fandom está lleno de mujeres? Yo creo que en su gran mayoría sí, porque si bien la serie habla de personajes tanto femeninos como masculinos, porque hay hermanos y hermanas que son protagonistas en cada uno de los libros, la gran mayoría son mujeres, mujeres adultas de 18 años más, ya que la serie de libros sí incluye temas complicados, difíciles y también algunos un poco polémicos por ahí, que hay que tener cierta madurez para poder leerlos, entenderlos y también disfrutarlos. Y sí, en su mayoría son mujeres, pero que están como muy apasionadas por estas historias, por los personajes, y no solo por las historias románticas, también por personajes que han aparecido a lo largo de la serie, que nos dan un poquito más de contexto, como la reina, como damas de compañía, como por ejemplo algunos artistas que también aparecen y demás. ¿Has visto Downton Abbey? Todavía no. No, no puede ser, no puede ser. Tienes que verla porque además es ese mundo, ¿no? Claro que es una serie completamente distinta porque es otra mirada. ¿Dirías que en Bridgerton vemos miradas feministas? Yo creo que hay algunas que sí. La más marcada y que podemos ver desde la primera temporada es, por ejemplo, con el personaje de Lois, una mujer que si bien es de la época en la cual pues casi todas aspiraban supuestamente a casarse y a tener sus casas y sus matrimonios, ella lo que busca es libertad, es aprendizaje, es conocer el mundo, es explorar, y a pesar de que tenga todos los recursos en la familia, no puede ir en contra como de los deseos de la sociedad. Te creo que el personaje más marcado que tiene esta mirada femenina es ella, feminista, pero en realidad hay muchas situaciones que también podrían incurrir en ello y que a las mujeres jóvenes les pueden ayudar a tener una nueva perspectiva de qué aspirar y qué cosas como tener como metas en la vida. ¿Y cuánto realmente, según tú y tu lectura, ha cambiado? Porque siempre solemos escuchar además, no juzgues al libro por su portada, ¿no? O no juzgues al libro o a la saga por la serie. ¿Realmente hay un cambio de guión importante? ¿Hay un cambio de personajes, no sé, que en el libro se presente de una forma y en la serie de otra? En este caso, definitivamente sí, y de hecho la productora de la serie fue muy vocal al decir, estoy adaptando esta historia, las relaciones que hay en ella, los personajes, sus personalidades, pero le está cambiando mucho. No cambia la esencia de la historia, pero sí, al momento de incluir música moderna, ya está cambiando un montón. Al momento de incluir diversas etnias, también está cambiando, está dándonos a entender un contexto en el cual ella imaginó que podría ser estas historias de amor, que podrían desarrollarse, lo cual no son la realidad de lo que fue pasando históricamente, pero que nos dan una posibilidad de qué hubiera pasado si. Aparte que incluyó a personajes que en la serie son vitales, como por ejemplo la reina Charlotte, que en los libros ni siquiera es mencionada, no aparece. Entonces ya al tener un personaje tan central como ella, nuevo para la serie, toda la historia va cambiando radicalmente. Pero igual siento que la esencia de los personajes, de sus relaciones, se mantiene. Y el tema de la vestimenta, porque hemos visto incluso en otros países, me parece que en Inglaterra, ya reuniones con personas vestidas de la época. ¿Cómo es que esto impacta a nivel social también? Yo creo que es muy importante porque si bien no está históricamente bien plasmado todo el tema de la vestimenta y la moda de la época, de hecho hay 1.000.000 de análisis al respecto, sí habla mucho acerca de cómo la mujer en ese tiempo estaba como tan llena de tela y de ropas, como que les cortan mucho el movimiento, las alas o inclusive las cosas que pueden hacer en el día a día, porque desde la moda y desde la historia de la moda todo eso está muy representado en cuanto a la vestimenta femenina. Creo que igual es muy interesante ver toda esta creatividad y el lado artístico que se le pone a la serie al incluir estos vestuarios que no están bien representados históricamente, pero que igual le dan un peso importante. Y creo que hay mucha gente que está tomando en cuenta cómo se ven ciertas cosas en Bridgerton. No para decir en esta época fueron así, pero sí para tomarlos de inspiración en algunas modas que están actualmente y para incluir algunos elementos como por ejemplo ahora que han vuelto los corsets o las blusas como muy acampanadas y demás y las faldas largas. Entonces como que poco a poco también esto va circulando en cuanto a la época y me parece interesante de ver. Y ahora, con una lectura de 2026, ¿encontramos alguna red flag en las novelas? Que ahora podríamos decir, oye, terrible esta escena o este episodio en la novela. Yo creo que hay varias. Cuéntanos algunas. Hay bastantes porque de hecho los libros fueron escritos hace ya mucho tiempo, como en los 90s. Y creo que la más
como comentada a lo largo de la serie y también por los fans de los libros, es en el primer libro, que es El Duque y yo, una escena como de una relación que va teniendo entre Daphne y el Duque y cómo ella de alguna manera se aprovecha de él, como que en la relación sexual que tienen y cómo intenta sacar provecho, que igual se ve un poco de violencia en aquel momento, tanto en los libros como en la serie. Y así como esta, hay varias más, pero lo bueno de ahora, o sea, de verlo con esta mirada, es que la gente y en general el fandom mismo sale a decir: esto no debería ser tolerado, esto realmente pasó un límite, y sabe cómo reconocer cuando es necesario alzar la voz en algunas situaciones. Qué interesante, ¿no? Porque igual interpretar una serie o incluso una novela después de muchos años de haber sido escrita te da realmente otra interpretación. Ha habido también otro tema que hemos visto en las redes y que ha sido quizá uno de los más sonados. El tema de una pareja, una de ellas gordita, que es lo que se suele decir, ¿no? Y la gordita con otro tipo con un chico. ¿Cómo es que se interpreta esta relación y cuáles son las consecuencias? Porque nosotros sabemos que no debemos hablar de los cuerpos de otros, pero ¿cómo esto ha impactado en los jóvenes? Cuenta, Yo creo te que dirá. es como muy interesante ver también la postura de los actores en este caso, que es la relación que nos comentas, la de Penélope y Colin. En los libros sí tenemos muy marcado que ella, en el libro en donde se desarrolla esta relación, ella es un personaje que en los primeros libros se presentó como alguien gordito, pero que bajó mucho de peso y cambió para su temporada y para su historia de amor. Sin embargo, la actriz misma dijo de que los productores le habían dicho que querían hacer el mismo cambio para la serie y ella se negó, dijo que quería que se viera representada una mujer con su talla y con su peso y que de igual manera podía ser amada y podía ser digna de recibir amor. Y es algo que se mantuvo y es algo que, como te digo, los fans han podido aplaudir. Porque si bien antes las historias siempre había como que este extreme makeover en donde se cambiaba radicalmente al personaje femenino, ahora ella abogó y dijo: no, o sea, yo como soy merezco que esta historia sea contada. Y eso realmente ha sido algo muy lindo de ver en pantalla y también que ella sea vocal para hablar acerca de este tema. Sí, porque normalmente además vemos que los comentarios no han sido en su mayoría negativos, ¿cierto? Sino más bien el apoyo constante a decir: oye, nuestros cuerpos son perfectos porque nos ayudan a vivir y no tenemos que estar hablando sobre ellos porque no importa, ¿no? Y ahora lo traigo a colación porque sí creo que a nivel todavía de la juventud o de la gente que está en crecimiento es importante que entendamos eso, ¿no? Creo que es un mensaje positivo. Y cuéntanos, ¿con qué personaje te quedas tú de toda la serie? Mira, que es una pregunta amplia. Es una pregunta muy difícil y pensaba antes de que yo era la opinión impopular, pero con esta temporada me he dado cuenta que no. Realmente me quedo con Violet Bridgerton, quien sería la madre de todos los protagonistas de las temporadas, porque en los libros es un personaje que está muy centrado no solamente en casar a sus hijos porque era la época y porque necesitaba hacerlo, sino que realmente buscaba su felicidad. Intentaba aconsejarlos, ella se daba cuenta antes de los demás, intentaba como meter por ahí su cuchara, pero siempre en bien de sus hijos. Y en la serie la han plasmado tan bien que realmente da gusto verla, y es un personaje que ahora está teniendo mucha más relevancia justamente porque la gente ha visto de que puede darnos más incluso de lo que nos dio la autora en los libros sobre Violet. Y para mí es un personaje que totalmente se ha ganado, por un lado, mi admiración, mi amor, y ahora como verla más tiempo en pantalla también es súper interesante. ¿Y cuál detestas? Uno, Solo un personaje. Solo uno. Yo creo que ahorita mismo me iría con el personaje de... Las Featherington, con la mamá, porque creo que a lo largo de las 3 primeras temporadas ha ido evolucionando de una manera muy interesante y ha como que aprendido a aceptar y a querer a sus hijas. Sin embargo, en la última temporada la están haciendo volver a caer en picada, como que no preocuparse por ellas ni por como todas las personas que la ayudan, que trabajan con ella en casa. Y sin embargo, en los libros es un personaje muy secundario, la mamá de las Federico. Y en la serie tiene mucho protagonismo, pero está, de nuevo para mí, yéndose a un hoyito. ¿Y hay alguna otra serie parecida a esta o una saga de libros parecida que podrías recomendarnos de repente para las personas que recién están enganchándose? Yo creo que es como bien complicado porque podría recomendar por un lado alguna serie romántica de época, pero Bridgerton sale de ese molde.
Yo creo que la única serie que podría como enganchar por ahí, porque hay mucha gente que ha visto los Bridgerton, pero no ha visto Queen Charlotte, porque es este nuevo personaje que incluyeron y que tiene su propia serie spin-off, con cosas que sí están repercutiendo ahora al fin en la serie principal. Entonces yo creo que me iría por esa y después ir por otras series que ya abarquen un poco más el tema del contexto para evitar romantizar la época y conocer un poco más acerca de ella. ¿Y qué es lo que están leyendo ahora los jóvenes? De todo un poco. Danos algunas ideas. Por ejemplo, lo que es romance, saliéndonos completamente del contexto, me iría por libros de una autora llamada Ali Hazelwood, que de hecho plasma en sus libros a personajes femeninos fuertes, pero aparte personajes femeninos que están muy basadas en todo lo que es ciencias, que son científicas, que están trabajando en sus maestrías, en sus doctorados, pero que por ahí también nos hablan de historias románticas que nos hacen reír, que nos hacen enamorarnos, que realmente quieres como conocer más al detalle. Y creo que lo más importante de ella es que sus libros son ligeritos, rápidos, entretenidos, pero que es un mensaje muy fuerte de empoderamiento y de mujer en ciencia también, que es algo tan importante ahora. Sí, y además que es algo que queremos, ¿no? Queremos resaltar. Me ha encantado tenerte aquí en el programa y de seguro vamos a tener muchos otros temas de los que conversar. Muchas gracias igualmente. Bridgerton nos recuerda que una historia puede cambiar de formato sin dejar de emocionar. La literatura y la televisión dialogan, se tensionan y se reinventan. Esto fue todo por hoy en Anatomía de un Libro. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Y recuerda, lee mucho, lee poco, pero lee. Nos vemos la próxima.